Bueno, ahí va. Hola a todos, sean bienvenidos a Oasis Podcast. Estoy muy contento el día de hoy del episodio que vamos a tener porque tengo de invitada a Joana, que bueno, sirve para dar la noticia de que ya no va a ser nada más una invitada, sino que Joana se va a volver mi co-host, mi copresentadora de Oasis Podcast. Vamos a tener muchísimas conversaciones. Creo que va a aportar mucho su punto de vista femenino y va a servir mucho para amenizar más la conversación y sobre todo el formato que quiero darle a Oasis Podcast. Entonces, Joana, bienvenida. Gracias. ¿Cómo te sientes? Bien, emocionada. ¿Emocionada? ¿Contenta? Y disculpen también si escuchan el elevador o gente pasando, es que vivimos en planta baja, entonces tenemos el mal de que escuchemos a pasar a todas las personas, pero el episodio va a salir bien, ¿no? Sí. Pero anímate, Sí. que te veo tan nerviosa. Bueno, el día de hoy creo que la primera conversación que vamos a tener va a ser sobre un tema en el que ambos creo que nos llega mucho al corazón y lo hemos compartido ya un par de veces. Y es algo que hemos conversado ya fuera de cámara, algo por lo que hemos discutido ya fuera de cámara, algo por lo que hemos tenido nuestras diferencias, pero que al final creo que ha servido mucho para tanto tu crecimiento como para el mío, y es sobre el servir con la familia, el trabajar en el mismo ministerio con un familiar, pero también queríamos hablarlo como trabajar en el mismo ministerio con amigos, ¿no? Y pues, ¿lista? Sí. Quiero iniciar con una pregunta y a lo mejor, ¿cómo ha sido para ti servir? Bueno, no, antes de las preguntas, quiero contar un poco del contexto de por qué este tema es importante. Joana y yo no hemos servido juntos todo el tiempo. Joana, ¿quieres contar un poquito de por qué no servíamos juntos antes? Pues tuvimos nuestra temporada de estar en diferentes iglesias, de estar en diferentes contextos de iglesia también. Entonces, pues en su punto fue necesario porque creo que nos ayudó como a crecer mucho individualmente. Sí. Y pues yo empecé a servir en la alabanza mucho antes, o sea, yo sola mucho antes de servir contigo. No Entonces, servir conmigo. Sí, entonces, Joana asistía en otra iglesia, servía en el ministerio de alabanza, yo también servía en el ministerio de alabanza, pero no con ella, yo servía en mi iglesia y como dijo ella, era otro contexto, era otra situación, pero pasa que regresa a mi iglesia, o sea, nos empezamos a congregar juntos y en un par de semanas pues te invitan al grupo de alabanza y comenzamos a servir juntos como Sí. tal. Y la experiencia ha sido muy linda. O sea, la verdad es que ha sido muy buena. Pareciera que no ha sido, pero Joana y yo creo que tenemos no solo como buena química de hermanos, sino buena química como espiritual y también buena química como músicos. Creo que hemos logrado alinear, pero al final somos seres humanos que tienen diferente. conflictos y diferencias, y Joana y yo somos el polo norte y el polo sur, incluso siendo hermanos. Por eso también es mi nuevo co-host en el podcast, porque creo que puede aportar mucho a otro lado, a otra perspectiva, vaya. Y no siempre hemos servido juntos, esa ha sido la historia. Y yo tampoco era líder de alabanza cuando Joana comenzó a servir. Pero ya tiene un poco más de un año que me convierto en el líder de alabanza. Y creo que ahí fue cuando empezaron un poco más los problemas. Porque pasa algo, y esto es a lo mejor la situación que a mí me gustaría explicar, y ahorita ya explicarías tú tu perspectiva, pero creo que cuando servimos con alguien que conocemos tan bien como ya puede ser un hermano, un esposo, un amigo muy cercano, creo que solemos perder la línea en la iglesia de dónde está mi hermano y dónde está mi líder, sí, o mi compañero de equipo, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ser conflicto con el líder. Pero, ¿cómo crees que ha sido para ti? O sea, y honestamente, aquí estamos para hablar.
transparentes. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Cómo crees que ha sido para ti la experiencia? ¿Cómo describirías la experiencia desde tu perspectiva del servir con alguien conocido? Porque creo que no soy el único caso. También sirves con amigos, has servido con gente que conoces de mucho tiempo y creo que la familiaridad puede llegar a ser un factor. Pues es que es complicado porque tanto hay confianza como para que te puedas apoyar en esas personas, pero también está la confianza de que como esas personas te conocen mucho, puedes también sacar como lo peor de ti Uh-huh. con ellos, Uh-huh. por la misma confianza que hay. Entonces, ha sido muy lindo porque creo que también eso genera como mucha unidad Uh-huh. en que pues contigo te apoyo, con las que son como mis amigas más Uh-huh. personales, las apoyo y están y sabemos cómo ayudarnos la una a la otra y tú sabes mucho cómo ayudarme a mí y cómo motivarme y yo sé mucho cómo apoyarte, pero también Es el lado bueno, ¿no? ese es el lado bueno, ese es el lado, es el lado bonito. lindo. Pero está también el lado de que sabemos las cosas que nos molestan, sabes, tú sabes cómo presionarme un punto en el que pero yo... no te lo hago a propósito. A propósito no, pero lo haces, o sea, sabes cuáles son las cosas como que, o mis puntos como ciegos, y eso también, pues a veces cuando alguien te encara con tus verdades, pues no es muy fácil, y cuando te conoce mucho alguien que es parte de un mismo equipo, es muy complicado porque sabe tus fortalezas, pero también sabe muy bien tus debilidades. Y no es que las quiera usar siempre en tu contra, ¿no? Y mucho menos en un contexto de que somos cristianos y somos hermanos de la fe y todo eso. No solamente somos hermanos de sangre, sino que somos hermanos en la fe. Pero, pues sí es complicado como por ese sentido. Yo creo que hay más ventajas que desventajas. Sí. Pero sí hay desventajas. Y sí hay, bueno, tal vez no desventajas, pero sí hay Áreas de dificultades. Puntos ciegos. Áreas de oportunidad. Sí. Es que esa es justo la cuestión, que no es que sea difícil, porque es fácil, sobre todo conociendo. Es más fácil trabajar con alguien que conoces que con alguien que no conoces. Pero creo que es lo mismo de decir, no hagas eso. Es lo mismo de decir que somos. Es que no vieron ustedes, pero estaba arrastrando una chancla y eso se va a escuchar en el micrófono. Pero justamente ese es el problema de servir juntos. Pero creo que sí hay muchas ventajas. Pero al final creo que las dificultades que se enfrentan en ese sentido son porque justamente nuestra humanidad como orgullosa, sentida, y por ejemplo en mi caso sí ha sido como duro cuando escucho un comentario de tu parte que no me gusta porque a veces siento que me lo dice mi hermana y no mi compañera de equipo. Entonces creo que ese es como aprender a diferenciar esa tensión entre mi hermana y mi compañero. ¿Tú cómo crees que has logrado diferenciar eso? O sea, sobre todo, no que yo sea el líder mandón, pero creo que tengo más experiencias yo dirigiéndote a ti que tú dirigiéndome a mí. ¿Cómo crees que has logrado? O sea, ¿cómo has trabajado más bien? Porque no sé si lo has logrado por completo, pero ¿cómo has trabajado en esa tensión entre mi líder y mi hermano? Pues es que yo sé que tú eres como alguien muy exigente y sobre todo con las cosas de lo de la alabanza. Y, o sea, el vivir contigo, bueno, estos meses no estoy viviendo contigo, pero el vivir contigo es como el hecho de que, bueno, muchas veces tú lo has mencionado, ¿no? De por lo mismo que tú sabes y me conoces y sabes lo que puedo dar, como líder trabajas mucho para que lo haga, no solamente como mi hermano. Y en cierto punto eres mi hermano, pero también conozco mucho la pasión que tú tienes por lo de la alabanza. Entonces a mí eso es lo que me ayuda a decir, pues él es mi líder, es mi hermano, tiene muchos errores, tiene muchos errores. No solo como líder, mayúsculas en el muchos, ¿no? No solo como líder, sino como hermano, pero sé tu pasión por Dios, primeramente, sé tu pasión por la alabanza, sé tu pasión porque el equipo mejore, porque el equipo crezca, sé tu pasión por enseñar, no solamente como te explico, no solamente por enseñar, sino que sé que es algo que te gusta, sé que te apasiona la alabanza y sé que también te apasionan los demás. Es alguien que es muy amigable y muy
tienes como mucho amor para todos. Entonces, eso es lo que a mí a veces me ayuda a entender como, pues bueno, yo sé que me lo dice no solamente porque es mi hermano y me ama, sino me lo dice porque es mi líder y quiere que crezca. Pero, No siempre, pero trato de hacer. y creo que justo el lado malo es que te terminas volviendo como el de Whiplash, ¿no? Como el... ¿Sí has visto? Sí, ya a veces como el que pelón siento de que me Whiplash. exige más a mí porque... Not my tempo. Y específicamente, y creo que mi error, y hablándolo sin filtros, creo que mi error contigo ha sido el decir, puedo apretar la tuerca hasta donde yo quiera. Porque soy tu Porque es hermana mi hermana y tiene que aguantar. Sí, no me Sí, puedo, no es sí, porque ya no me voy a quedar que me hablar. Si me salgo del equipo de alabanza, entonces no voy a seguir viendo, sí. voy a seguir hablando. Entonces, sí, es justo eso, nada, no me puede. ¿Con quién me va a acusar? ¿Con mi mamá? Sí, o sea, no. entonces es como. No hay escapatoria. Sí, creo que, y eso ha sido un error, y yo reconozco que ha sido malo, porque he pensado que apretar tu tuerca no tiene un límite. No, y es la realidad, que no tiene un límite porque eres mi hermana. Y te he hecho mucho daño en el proceso de eso. Porque sé que ha habido momentos en los que quieres aventarme el micrófono y decir, ahí nos vemos, ¿no? Sí, es que, o sea, tú sabes, yo tengo, digamos, la voz, pero sabes que soy muy distraída y a veces eso es como mi talón de Aquiles con los tiempos de alabanza. Y en general creo que es complicado, o sea, no solo, o sea, nosotros contamos nuestra historia como hermanos, pero creo que puede ser igual de difícil con un esposo, con un amigo. A mí en general, y creo que lo he platicado no voy a, ojalá y Luna viera esto, pero no voy a quemar a Luna. Pero Luna, como mi amiga, también ha habido como ese de decir no sé si es Juan Carlos el que está hablando, o es mi amigo el que me está diciendo estas cosas. Y sobre todo por las partes duras, porque es lindo, es lo mismo que hablamos, es lindo servir juntos, pero la parte mala y la negativa de que tenemos acá invitados especiales en el mundo. ¿Cómo crees tú que sería la mejor forma de combatir eso? O sea, ¿y cuál crees tú que ha sido como a lo mejor un ejemplo en la palabra o algún versículo en la palabra que te haya hecho entender que, o sea, ¿a qué voy con esto? Porque creo que es por Dios que funciona. Creo que es por Dios que logra funcionar, porque o sea, incluso yo siempre me acuerdo del caso de la historia de que, o sea, los fundadores de Adidas y Puma eran hermanos. Y no sé si sabes esa historia. No. Y yo las vi sin contexto. Bueno, pero los fundadores de Adidas y Puma eran hermanos y se odiaron hasta su muerte. O sea, y ve las marcas que son Adidas y Puma el día de hoy. Imagínate lo que hubieran logrado construir juntos. O sea, sé que Adidas y Puma son muy grandes por sí solas. Pero imagínate lo que hubieran logrado si ambos trabajaban juntos. Pero creo que pudo más su ego, pudo más su orgullo y trabajaron independientemente. ¿Cuál crees? Yo creo, obviamente sabemos que es por Dios que esto funciona. Sí. Que es por Dios que logra acomodar que seres humanos de muchos contextos y cuestiones logren tener una armonía y servir juntos. Pero ¿cuál tú crees? O sea, ¿qué cita habla Dios a tu corazón cuando se trata de eso? Pues es que yo creo que el ser humano generalmente, sea familia, amigo, primo, todo lo que sea, esposo, siempre tiene una lucha con el egoísmo. Y eso es algo que Dios durante estos meses que estuve fuera habló mucho en mi vida. Y recordaba mucho como el hecho de sí somos hermanos, pero antes que eso, los dos somos hijos de Dios. Y los dos somos parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo debe mantenerse en unidad, no porque seamos hermanos de sangre, sino porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y de eso se habla mucho, viene a mi memoria en Efesios 4, cuando habla como de un solo cuerpo, una sola esperanza. Y habla como de esfuércense por mantener el vínculo de la paz, los unos con los otros. Entonces, yo creo que es más que eso, no es tanto... Cometemos mucho el error de siempre pensar en, es que es mi hermano, es que es mi esposo, es que es mi amigo, es que es... Pero antes, yo creo que siempre es como el hecho de pensar, primeramente que el servicio es algo que es para Dios, sí, no para los hombres. Sí. Segundo, que no podemos ser egoístas en siempre querer hacer como nuestra voluntad. Aún así tú seas mi hermano, mi líder, mi primo, lo que sea. Y creo que somos, antes que parentesco, creo que sí somos hijos de Dios, sí, primero.
Y hermanos en la y fe. hermanos en la fe. O sea, porque mi mamá es mi hermana en la fe, Sí, tú eres mi hermana en la fe, o sea, de sangre también, pero más allá de todo eso creo que sí. somos Es hermanos. como parecido a lo de la salvación, no porque tus papás sean cristianos y sean salvos, tú lo vas a hacer. El cuerpo de Cristo es algo individual y gracias a Dios por la familia, gracias a Dios por la unidad que trae a través de la familia, porque creo que nosotros como familia hemos experimentado mucho el crecimiento espiritual juntos, Sí. pero somos hijos de Dios antes ¿Qué familia? que familia. Sí. Entonces, yo creo que desde esa perspectiva, como uno puede ir poco a poco. Que al final somos miembros del mismo cuerpo, o sea, eso es lo que decías, que creo que, y no el cuerpo como la iglesia a la que asistimos, sino la iglesia de Cristo con I mayúscula. Sí, en general, todos, Sí. o sea, no hablo como de nuestra iglesia nada más, hablo de todo lo que Sí. se habla en Y es que cuestiones del cuerpo. y es que al final es difícil, pero creo que se puede volver fácil cuando todos estamos con la mente de Cristo, no con hacer las cosas conforme a Cristo. Creo que cuando todo lo puro, todo lo digno, todo lo, ¿cómo es ese versículo? Todo lo santo, digno de alabanza, ¿no? Como en estas cosas pensar, creo que cuando estamos pensando, pues ocurrió un accidente, aquí va a haber un cortón porque habíamos terminado el video, habíamos terminado de grabar, regresé, justamente eso es lo que pasa cuando de servir en familia los corajes, porque la cámara no terminó de grabar, creo que se quedó sin pila y no terminamos de grabar el episodio, pero lo bueno fue que solo se perdió la última parte de la última pregunta. Sé que perdimos a lo mejor material valioso, pero creo que la conversación puede continuar. Recordando, retomando un poco lo último que vimos en el video era sobre justo cómo es nuestra actitud lo que hace que todas estas cosas cambien, ¿no? Y ya para terminar a cerrar el video, porque justo era la clausura del video de lo que estábamos hablando, ¿cuál crees que es cuando ya hay una herida, porque eso sí, eso pasa muchas veces, y es que las heridas suceden, pero el problema de cuando no dejamos eso atrás rápido, empieza a ser raíz de amargura en nuestro corazón, comienza el hecho de que alguien que es tan cercano como un familiar, mi hermana, mi mamá, mi pariente, lo que sea, me hiere, eso se siembra en mi corazón, ¿no? Y eh, cómo describirías tú el proceso del perdón? ¿Cómo vemos la curva hacia arriba después de la herida? Pues es que entra el hecho de, bueno, lo que ya te había dicho cuando lo grababa. Lo que te acabo de Lo que decir. te acabo de decir hace rato, como la parte de recordar que antes de ser familia, hermanos, amigos, esposos, lo que sea, todos somos hijos de Dios y pertenecemos al cuerpo de Cristo antes que cualquier otra cosa. Entonces el hecho de que tanto, sí, en la palabra se menciona muchas veces el amar los unos a los otros y eso no es solamente con la familia o con las personas que te encariñas, es en general con todos. Y aparte que el perdón y la reconciliación es algo que constantemente es mencionado en la palabra. Entonces, siempre la invitación de parte de Dios cuando hay un conflicto y siempre el ejemplo más claro y como lo enseñaba Jesús es pedir perdón. Ujú. Y sí, El dejar atrás ese orgullo, ¿no? sí. Dejar atrás el orgullo y el egoísmo, porque al final uno siempre busca como su bienestar. Sí. Y el hecho también a veces de no, es lo que te mencionaba, de no ser vulnerables enfrente de los demás, es también parte pues, el egoísmo que hay en nuestros corazones de protegernos a nosotros mismos. Es que sí, en los problemas o en las diferencias la culpa siempre, o sea, en nuestra opinión, la culpa Sí, siempre es siempre es de 100% los del otro. demás. Por ejemplo, nuestros problemas siempre son culpa de Joana. Definitivamente. Sí, claro. Sí, el problema de que no se grabara lo de hace rato. Es mi culpa completamente. Yo me disculpo por eso, pero sí, y el hecho también yo creo que de ser intencionales con las personas,
no siempre podemos esperar que los demás den los primeros pasos. Y creo que en Jesús te encontramos un ejemplo muy claro de una persona intencional, de alguien que da los primeros pasos. Entonces, sí, yo creo que es el hecho de ser intencional y también de no ser ni egoísta ni orgulloso. Y pedir perdón y entender que no importa que sea mi hermano de sangre o mi papá, mi mamá, mi primo, mi no sé, lo que sea, mi amigo, es parte del cuerpo de Cristo. Necesito pedir perdón y reconciliarme porque es lo que Cristo me llama a hacer, independientemente de las relaciones familiares. Entonces, eso creo que es justo lo más lindo, ¿no? De que es posible, no sé si eso ya lo mencioné o se quedó en el corte inédito inexistente del video, pero somos capaces de hacer lo que hacemos con otras personas, hablo de iglesia, ministerios, lo que sea, somos capaces de hacerlo porque Cristo está con nosotros, Sí. porque Cristo vive en mí, porque Cristo vive en nosotros. Y Él interviene y entra en escena para hacernos mejores y hacernos funcionar, porque es posible funcionar. No debería ser algo recurrente, porque siempre va a haber problemas, pero no debería ser algo recurrente, deberían ser solamente casos concretamente aislados, casos en los que ocurra, porque van a ocurrir siempre Sí, esas diferencias, es inevitable. pero que ocurra solamente a lo mejor en momentos específicos y no algo recurrente, ¿no? Y creo que eso es lo que podríamos concluir, que es muy lindo servir con la familia, que es hermoso, que aprendemos mucho, Sí. que a veces hace las cosas más sencillo, pero que a veces puede hacer las cosas más difíciles, que a veces puede hacer las cosas más complicadas, ¿no? Sí. Tú que creo que fue muy lindo este episodio en particular. Gran parte se perdió, pero gran parte se recuperó. Y la realidad es que creo que va a ser muy lindo que podamos seguir hablando de este tema, que podamos seguirlo desarrollando un poco más. Johanna, como ya lo mencioné al principio, se va a volver invitada regular de Oasis Podcast. Y eso es algo que me tiene muy emocionado. Vamos a estar conversando muchísimo más sobre familia, iglesia y muchas cuestiones, ¿no? Juventud, la palabra y creo que va a ser un tiempo muy lindo. Y sobre todo a lo mejor con lo que me gustaría cerrar es decir que sí es posible. Sí. Y es muy lindo. Que si está la oportunidad de servir con tu familia, aprovéchala. Creo que esa cita tan hermosa de mi casa y yo serviremos a Jehová, que en su contexto es muy hermosa, pero también aplicado a lo que podemos vivir el día de hoy. De ver a todo un hogar sirviendo a Dios es hermoso, pero va a tener sus conflictos, ¿no? Sí. Y va a tener sus problemas, pero por medio de Cristo, cuando dejamos atrás ese egoísmo, ¿qué pasa? Vamos a encontrar unidad. Encontramos unidad. Entonces, si ven que Johanna habla menos en el podcast, así son nuestras conversaciones naturales. Yo suelo hablar mucho más, Johanna suele escuchar más y hacer más preguntas o comentar cosas. Sí, pero creo que ya ambos, tanto ella va a saber que ya va a estar más preparada para el podcast, va a trabajar en hablar más y yo trabajaré en escuchar más y hablar menos. Sí. Porque eso es un mal, pero la realidad es que va a ser, espero que sea mucha bendición para todos ustedes. Estamos muy contentos de comenzar esto, de ser más constantes y de trabajar juntos y contando nuestras historias, nuestras experiencias, lo que Dios nos ha enseñado. Entonces, eso sería todo por este episodio. Nos vemos en el siguiente. Adiós.